nos había adelantado aquí Monseñor Ramón Castro Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca. Pues la verdad que fue un éxito ese primer acuerdo que firman los tres aspirantes. El primero, y fue propuesto por la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces yo le aprecio mucho a don Ramón Castro y Castro que me haya aceptado. Señor obispo, qué alegría hablar con usted. ¿Cómo está? Buenas tardes. Don Joaquín, la alegría también es de parte mía y volver a saludarlo a usted y a todo su auditorio. Es un gusto. A ver, cuéntenos, el gusto es mío, por supuesto, nuestro, de todos. Cuéntenos, ¿cómo fue ayer el encuentro con los tres candidatos a la presidencia de la República en el tema más sensible que hay, que es el de la seguridad y la propuesta de la Iglesia Católica? Mire, ha sido una experiencia muy buena, inolvidable. Yo creo que hace historia en nuestro país, porque el Núcleo por la Paz, que son las cuatro instituciones que hemos propuesto una estrategia de paz, le presentamos a los tres candidatos, al candidato y las dos candidatas, un documento. Ese documento se llama Estrategias de Política Pública para la Paz. Y teníamos una cierta incertidumbre, llena de esperanza, pero van a venir los tres, al último momento alguien no va a venir, alguien va a quizás manifestar alguna inquietud. Los dos primeros, el señor Jorge y la señora Xochitl, firmaron sin ningún problema la propuesta que les hemos hecho para conseguir la paz, que tiene 14 acciones muy concretas y que habla de 7 temas muy concretos en donde les suplicamos y les pedimos que pudiéramos trabajar. La tercera, la señora Sheinbaum, aceptó firmar, pero con diferencias. Ella llevó un documento donde dice continuamos con el diálogo, y algo interesante, ella dijo por honestidad y congruencia, pero no estoy de acuerdo en su visión pesimista de la realidad que vive México, no estoy de acuerdo en el tema de seguridad que ustedes analizan, no estoy de acuerdo que el país esté en un proceso, una vivencia fuerte de militarismo. Bueno, lo dijo con mucha claridad y pues obviamente con el respeto que se merece el haber aceptado, el estar allí. Para nosotros fue un primer paso porque al menos nos hemos encontrado, al menos nos hemos escuchado versiones diferentes. Ella llama una evaluación pesimista, nosotros lo llamamos una evaluación realista de cómo está el país. Basta ver lo que está pasando con los transportes, las personas del transporte, basta ver lo que está sucediendo en Guerrero, en Michoacán, etcétera. Más o menos esta es la presentación de un Joaquín. Estamos con un buen sabor de boca y con la ilusión de seguir trabajando. La candidata Claudia Sheinbaum estuvo en desacuerdo y firmó como no bajo protesta, sí, pero haciendo un adendum que les iba a mandar, y ahí señaló los puntos en los que no estaban de acuerdo con el diagnóstico de la Iglesia. Efectivamente, don Joaquín, dice que hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincide. Yo creo que será cuestión de un diálogo que se continúe para poderle presentar con más evidencias. Ella nos dio unas estadísticas con las que no coincidimos. Nosotros tenemos otros datos también, y la evaluación que ella ve que es pesimista, yo la veo realmente una visión de pastores que ven, que sienten, que analizan, y además es rechazar el análisis de 50 académicos. Lo que nosotros les presentamos como un análisis de la realidad no es fruto de personas sin experiencia, es fruto de un análisis de 50 especialistas académicos que han hecho un análisis a fondo. Muchos de ellos ni siquiera católicos, ponen en evidencia científicamente, bajo el punto de vista sociológico, lo que está pasando en el país. Rechazar esa realidad pues necesita argumentos muy fuertes para hacerlo. Así es. Ahora, el Compromiso Nacional agrupa 117 propuestas en 7 grandes rubros: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos, Monseñor. Así es. Son los 7 temas que les presentamos fruto de todas esas propuestas.
cada una de ellas tiene cosas muy concretas que se pueden realizar. No son realidades etéreas o realidades fuera de este mundo. Si se pudiera realmente llevar a cabo, muchas cosas cambiarían. Ojalá que nos escucharan, ojalá que lo tomen en consideración, ojalá que lo consideren como una parte importante de una aportación del mismo pueblo, de mismos especialistas, de los mismos pastores que queremos lo mejor para México. Lo que planteó Claudia Sheinbaum fue, digo que lo firmaría como lo firmó, pero pidió anexarle un documento en el que desglosa coincidencias y diferencias, ¿sí? Por congruencia, dijo, firmé el documento con la siguiente leyenda. Firmo el documento en el entendido de que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido. No comparte, dijo, lo que llamó la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el tema del tejido social. Tampoco coincido con la visión de que prevalece el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. Y también dijo, manifiesto mi desacuerdo con las referencias a una supuesta militarización en el país y con los puntos en que se minimiza o relativiza la función constitucional del Estado. Así. Eso es lo que ella nos presentó exactamente, don Joaquín, y a lo cual nosotros con respeto escuchamos, pero no coincidimos, obviamente. Yo le llamo visión realista, la nuestra, de lo que realmente sentimos y palpamos. ¿Cómo decir que no hay miedo? ¿Cómo decir que estamos bien cuando basta escuchar las noticias de cada día para darnos cuenta de un México herido, de un México víctima de la violencia? O lo que se acaba de afirmar de parte de la señora Abril Jaimes de Estados Unidos, la directora del Centro Nacional de Inteligencia. No va a decir, por decir, que partes del territorio mexicano están bajo el dominio del narcotráfico. Eso es una prueba y una evidencia de que hay una situación grave en México que no podemos negar. Ella dijo que tras los resultados desastrosos de la guerra contra el narco, refiriéndose sin mencionarlo a Calderón, con la actual estrategia los homicidios dolosos bajaron de 36.685 en 2018 a 28.264 en 2023. Pero el hecho es que al día de hoy suman 181.327 homicidios dolosos o 181.327 personas asesinadas en lo que va de este gobierno. Esta es la diferencia de nuestras estadísticas. Exactamente, don Joaquín. Todos estos asesinatos, el sexenio con mayor asesinatos en nuestra historia, pone en evidencia la situación real de México que vivimos. En fin, pues yo creo que es un logro el haber reunido, aunque claro, no se vieron las caras en una expresión de lo que es la política en México, pero sí fue un logro, repito, que nadie ha tenido, que firmen un acuerdo, el primer acuerdo que firman los tres precandidatos a la presidencia. Así es, yo lo considero, don Joaquín, como hombre de fe. Dios va tejiendo los hilos de la historia, y cuando nosotros somos dóciles y vemos la posibilidad de responder poniendo lo mejor de nosotros mismos, las cosas pueden cambiar. Podemos encontrar, no es imposible encontrar la paz, no es imposible encontrar la justicia, basta que los que la amamos, la paz y la justicia, trabajemos, nos carguemos la pila y demos la cara por lo que está sucediendo. Hágame un favor, Monseñor Ramón Castro, secretario general del Episcopado Mexicano, o sea, del colegiado que agrupa a todos los obispos de México, por supuesto a los obispos. En el tema llegaron a plantear en este documento el tema de la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Indirectamente sí, es decir, nosotros estamos de acuerdo en defender las instituciones porque ha sido un fruto de un trabajo histórico. Esta propuesta no nos parece la mejor. Esta propuesta creo que tiene un peligro enorme que debemos evitar. En fin, el tema es que hay espacios del territorio nacional donde el Estado mexicano no existe, Monseñor. Exactamente, yo comentaba, por ejemplo,
algo muy, muy concreto, Ciudad de Altamirano. La gente se está yendo, las parroquias están quedando semivacías por el miedo al crimen organizado. ¿Quién domina ese territorio? ¿En manos de quién está? Y eso es un hecho evidente. Está ahí, son los párrocos que viven esta realidad y los que están sufriendo en primera persona el acoso del crimen organizado. Y son ellos los que mandan, son ellos los que deciden, son ellos los que entienden miedo. En fin, pues yo lo que registro es lo que registra pues la mayoría, la realidad, no la realidad oficial, no la realidad del discurso, monseñor, no. Yo registro una realidad en donde, repito, al día de hoy en este gobierno han asesinado a más de 181,000 personas, donde el crimen organizado se ha extendido territorialmente y se ha fortalecido operativamente, modificando y diversificando su quehacer. Ya no son narcotraficantes, o son narcotraficantes, pero además de ser narcotraficantes, trafican con personas, con bienes, trafican con ilusiones, venden protección, controlan lo que es a albañiles en obras, a campesinos, a productores del campo, a materiales de producción, rutas del transporte público. En fin, yo creo que hay pocas actividades que hoy en día se salvan de la injerencia del crimen organizado y en algunos lugares del mando del crimen organizado. Imagínese, don Joaquín, que hay en un lugar de Guerrero y de Michoacán en donde el crimen organizado está cobrando derecho de piso a los dueños de las casas, sí, a los dueños de las casas, a las viviendas. ¿Cómo es posible? ¿Hasta qué punto estamos llegando, no? Por eso yo humildemente, de verdad, con todo el corazón, yo invitaría a que nos demos cuenta de la enfermedad que tiene México y de hacer un diagnóstico realista. Si una persona está enferma y no acepta su enfermedad, ¿cómo se va a curar? Si no vemos lo que está pasando en el país, creemos en la realidad que otra cosa es lo que está sucediendo y que estamos bien, ¿cuándo nos vamos a curar? ¿Cómo vamos a encontrar el remedio? Humildemente yo suplicaría un análisis de ese diagnóstico que se presenta con mayor Tomando su figura, monseñor Castro agregaría: si en una enfermedad no se tiene un buen diagnóstico, un diagnóstico exacto, nunca se curará. Exactamente. Eso es, don Joaquín. Y hoy, el gobierno, por lo menos en su discurso, no tiene un diagnóstico de lo que es la violencia y la inseguridad y la presencia y extensión del crimen organizado, por lo menos en el discurso oficial. Ni más ni menos. Eso es lo que personalmente considero lo que nos está pasando. Pues yo le mando un abrazo, monseñor Castro y Castro. Ya sabe, siempre es un privilegio hablar con usted. Es usted muy amable, les agradezco infinitamente y que Dios los bendiga. Gracias. Eso, muchas gracias, porque para cómo están las cosas, monseñor, no sabe cómo se lo agradezco, créame. Muchas gracias. Ánimo. Por eso de la bendición. Gracias. Gracias. Monseñor Ramón Castro, que es el obispo de Cuernavaca, pero es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Repito, el colegiado que agrupa a todos los obispos de México.